Bueno, pues ahora ya vamos a empezar el cuarto y último bloque de la jornada, que no para ello el menos importante. De hecho, os recomiendo que os esperéis hasta el final, que va a ser muy interesante. Tendremos 4 ponentes y empezaremos ahora con la doctora Rivilla, que es anestesióloga, especialista en anestesia en cirugía cardíaca del adulto, y nos va a hablar sobre arritmias en cirugía cardíaca. Buenas tardes. Gracias a la gran organización, la invitación para compartir con todos vosotros estas jornadas. Muy interesante, he aprendido un montón. Y quizás yo lo tengo más fácil que el resto de los compañeros. He comenzado por enseñaros cuál es mi día a día en los quirófanos de cardíaca, nuestro grupo. Y como veréis, lo he comenzado por la tecnología, que es imprescindible. No comenzamos un quirófano sin que haya un desfibrilador a mano, y lo que veis ahí arriba colgado así de perfil es el marcapasos externo. Lógicamente, en cuanto tenemos exposición cardíaca, es comprimido, extraccionado, haciendo la pericardiectomía para poder exhibirlo, es manipulado, ese eje cardíaco que tenemos todos ya súper claro esta mañana, vamos, para nada. Evidentemente aquí, gracias a los residentes que vienen a rotar, uno graba una cosa y otro otra, porque además, claro, vemos de todo, el eje que cambia, la extrasístole, bueno. Y, por supuesto, las maniobras de la canulación, no tengo puntero, pero esta es la canulación para hacer, cuando usamos extracorpórea, la canulación del retorno venoso. Veis cómo traccionan la aurícula y, por lo tanto, bueno, pues todo tipo de estímulo quirúrgico. Por tanto, en resumen, son transitorias, son reversibles. Si son mal toleradas, lo primero que decimos es para, ¿vale? O sea, para. Y suelen ser al principio, sobre todo, taquiarritmias. La desfibrilación para nosotros es fundamental. Desfibrilación sincrónica, si son supraventriculares, si son FVs, son asincrónicas. Las TVs también, que son monomorfas o son polimorfas, también normalmente, al comienzo sobre todo, son desfibrilaciones sincrónicas. Y luego ya, saliendo de CEC, hay un componente metabólico y que sí que requiere además de añadir otros fármacos. Habéis visto el marcapasos, es que los grados de bloqueo es lo esperable para nosotros. La verdad es que es un quirófano que creo que es el anestesiólogo donde más tranquilo está cuando hay una arritmia. O sea que en el posoperatorio, en nuestro centro en San Pablo, que algunos de vosotros ya me recordáis, sí que el posoperatorio, la UCI de cardíaca la lleva anestesiología, y entonces también son transitorias, reversibles, son muy, muy habituales, pero sí que en el contexto de la cirugía cardíaca, no como la doctora Oms con torácica, aquí sí que necesitamos, dado que es el órgano que ha sufrido la injuria, el órgano enfermo es el corazón, sí que tenemos que ser muy enérgicos. Aunque estén bien toleradas, es importante sacarlos de esas arritmias lo antes posible, ¿de acuerdo? Sopesando riesgos-beneficios. Solemos intentar que sean terapias eléctricas, pero con un soporte farmacológico, que aquí meto una cuña. Nosotros sí que usamos una amiodarona, muchas veces ya comenzamos en el intraoperatorio cuando ha habido crisis, tormentas eléctricas, y las sostenemos, ¿de acuerdo? Las FAs, una vez que han aparecido, aunque reviertan a ritmo sinusal, también las mantenemos profilácticamente al menos 24 o 48 horas. O sea, esta es un poco como diferencia quizás de la cirugía torácica. La causa del posoperatorio para nosotros, lo más frecuente es que el órgano, el corazón, está inflamado. La han toqueteado, la han cosido, está inflamado, y por tanto suele ser, por eso hay que esperar unos días a que se desinflame, son cosas transitorias y que suelen desaparecer. Evidentemente, si hay algún otro factor corregible, pues se corrige. Pues, trastornos hipóxico-metabólicos, ya han hablado todos mis compañeros. Estados de mal pronóstico son los estados de aquella cirugía cardíaca con estados de shock normalmente cardiogénico y vasopléjico, un SIRS, no está, no veo por aquí a Ramón. Entonces, esta sí que tiene el mal pronóstico, ¿de acuerdo? La más frecuente, la FA. 60%, nosotros en cardíaca hasta el 80%, ¿de acuerdo? Nos subimos un poquito más, mucho menos el bloqueo.
A diferencia de la cirugía torácica, que nosotros sí que trabajamos a modo americano, es la unidad cardiotorácica y vascular, la FA en cirugía cardíaca no aumenta la mortalidad del paciente, pero sí que nos aumenta las estancias medias, tanto en intensivos poco, pero más las estancias medias globales hospitalarias. Persistentes, realmente, de todas las cirugías cardíacas son muy poco prevalentes. Según las series, 0,4 a un 3%, que es lo actual, aunque hay series más antiguas que llegan hasta el 90% de pacientes de cualquier cirugía cardíaca que van a marcapasos. Si las disgregáramos, claro, no hay cirugías que no las necesitan tantos, la revascularización de bypass, menos de un 1%. Cuando vamos a las válvulas es otro cantar, sobre todo cuando es una reintervención valvular, cuando se hace en la misma cirugía 2 válvulas como poco, y sobre todo cuando son las válvulas tricúspide, que son muy raras, hay una incidencia muy bajita, y ya hablaremos después qué pasa con la valvulopatía aórtica, que es en nuestro contexto la valvulopatía más frecuente. La cirugía combinada, cuando se necesita de una revascularización con bypass, también tiene ese 6% de marcapasos, necesidad de marcapasos definitivo, pero no se pone en el momento del posoperatorio inmediato. Hay unos tiempos de espera, tenemos que esperar realmente a que se desinflame el órgano que está injuriado, de acuerdo, que es el corazón, y las guías, las últimas guías son del año pasado, ya establecen claramente los tiempos de espera, que lo hablaremos un poquito más adelante. Hay una serie de factores predisponentes a que vayan a desarrollar bloqueos que tendrán que ser pacientes vigilados con telemetría, de acuerdo, y con el marcapasos, aquí, aunque esté silente, en marcha. Sobre todo son pacientes de edad avanzada por una degeneración del tejido de conducción, el sexo de la mujer, mira. La enfermedad renal crónica, porque asocian más procesos de calcificación valvular. Si ya tienen de antes una patología de conducción, sobre todo bloqueos de rama izquierda junto con un hemibloqueo, o sea, un bloqueo bifascicular, las reintervenciones que le he dicho, y las deformidades estructurales. Los hallazgos quirúrgicos, si evidentemente nos encontramos con anillos valvulares que están muy calcificados, la estructura mitral y la aórtica, si además el proceso que lo lleva a quirófano es una endocarditis aguda en ese momento, porque la propia sepsis se va comiendo las valvas, las valvas valvulares, nunca mejor dicho, y también se ha relacionado con los tiempos, con la complejidad de la cirugía, que te lleve a un largo tiempo de CEC y de clampaje aórtico, ¿de acuerdo? Todos los pacientes con asterisco, que ahora diré por qué, de cirugía cardíaca salen de quirófano con el implante de unos cables de marcapaso epicárdicos, colocados en cualquier parte del ventrículo, según el cirujano. Hay unos que prefieren colocarlo en el ventrículo izquierdo, en la cara diafragmática, otros en la cara superior del ventrículo derecho, pero siempre, pues no. Si hacemos ahora los abordajes de ahora, que son mini esternotomías, es que no cabe ni la mano para llegar a la cara anterior del ventrículo derecho. Cuando hacemos los abordajes mínimos por heterocotomía, pues tampoco. ¿Qué hacemos en estos casos? Placas multifunción, ¿de acuerdo? Desde el postoperatorio inmediato, identificando a pacientes de riesgo, ¿vale? Como veis aquí, este es un paciente en el postoperatorio que además lo necesita, la terapia de marcapasos, se tunelizan hasta la piel, y bueno, pues mientras que lo necesite hacemos la terapia. En este caso solamente lleva 2 cables ventriculares. En todas las sociedades, en todos hay protocolos, casi siempre los 2 cables ventriculares salen por el margen izquierdo, mientras que en aquellos que se ha decidido que la sístole auricular es importante y por lo tanto hay que colocar marcapasos DDD con cable auricular, como nos decía el doctor de esta mañana, Roca, creo recordar, se colocan los cables de la aurícula por el lado derecho. Por eso, cuando necesitamos un marcapasos en forma DDD, es decir, estimula cualquier cavidad, estimula cualquier cavidad, entonces necesitamos cables auriculares, cables ventriculares, ¿de acuerdo? Pero estos son pacientes muy seleccionados cuando la sístole auricular es necesaria. Por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas, la sístole auricular, en cuanto la pierden, el paciente realmente lo nota muchísimo. La sístole auricular o
pacientes con disfunción diastólica. Los anestesiólogos en general nos manejamos muy bien con disfunción sistólicas, lo tenemos clarísimo. Las diastólicas la tenemos bastante difícil. Y en las grandes reanimaciones, como la que tienen en el mar, por ejemplo, donde los pacientes sépticos tienen siempre un poco de hipertensión, vasoplegias, pues la verdad es que son pacientes de muy difícil manejo. Estos cables, por supuesto, se quitan, antes de irse a casa, se tiran de ellos y se quitan. El conocimiento anatómico es fundamental. Sobre todo por las relaciones anatómicas que tienen con la cirugía cardíaca, es imprescindible al anestesiólogo saberlo. El sistema de conducción eléctrico son fibras miocárdicas especializadas en la conducción, como todos ustedes saben. Solamente voy a las localizaciones. El nodo sinusal es epicárdico, es muy superficial y está en la desembocadura, en la aurícula derecha, pero en la desembocadura de la vena cava, en la parte anterolateral. Y evidentemente se tiene que conectar de algún modo con el siguiente marcapasos natural, que está también en la aurícula derecha, pero en la parte más basal, que es el nodo auriculoventricular. Bien, entre ellos, lógicamente, se tienen que conectar de alguna manera. Yo ni lo voy a nombrar, únicamente quiero ver el de Bachmann, ¿vale? Porque tiene que haber una sincronía de contracción de la aurícula con la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Por tanto, es muy importante esto. ¿Dónde encontramos el bloqueo, el nodo auriculoventricular y por qué soy tan insistente? Miren qué relación están en el triángulo de Koch, o sea, ni lo recuerden. Pero fíjense qué relación tiene con la valva septal de la tricúspide. El orificio que ven abajo es el drenaje del seno venoso coronario, ¿de acuerdo? Pues en esa zona, más o menos, es donde se encuentra, bueno, luego ya se divide, ¿de acuerdo? Sigo. Del nodo, ya todos ustedes saben, sale el AD-GIS. El AD-GIS penetra, de acuerdo, en el trígono fibroso que hay entre las tres válvulas, entre la tricúspide, entre la mitral y entre la aorta, hay un trígono fibroso que hace que se meta para dentro del tabique, da su rama derecha, que va por el lado derecho hasta el músculo medial del ventrículo derecho, y su rama izquierda, que se divide a su vez en dos ramas, anterior y posterior, con su sistema Purkinje. Bien. Es súper importante que conozcamos también cómo se irrigan. Lo han nombrado los cardiólogos esta mañana, de alguna manera. A mí me interesa mucho, porque soy anestesióloga, no soy cardióloga, y es verdad que muchas veces son lesiones directas, pero ojito, que también tenemos infartos o lesiones en los bypasses, cuando hacemos los bypasses, que los pueden hacer que disfuncionen. El nodo sinusal es muy fácil. El nodo sinusal lo irriga la coronaria derecha. En concreto, la primera rama que sale de la primera rama que sale de la coronaria derecha. ¿De acuerdo? Pasa por la orejuela, da la vuelta, hace como un abrazo sobre la vena cava superior y va a la pared lateral. Es epicárdica, todos lo sabemos. El nodo auriculoventricular también depende de la coronaria derecha, en este caso de la primera septal de la coronaria derecha. A veces esto no sale de la coronaria derecha directamente, sino de la interventricular posterior. Bueno, pues da igual. El caso es la coronaria derecha, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, el AD-GIS y sus ramas son los únicos sistemas de conducción que dependen del tronco común, en concreto de la descendente anterior. Y por eso, ojito con los infartos coronarios de origen anterior. ¿De acuerdo? Vamos con la cirugía tricuspidia, que es una cirugía aislada rarísima. ¿De acuerdo? La cirugía tricuspidia casi siempre la vemos asociada a la reparación mitral, ¿vale? Pero hay que hablar de ella, porque es la cirugía que asocia por sí sola, cuando la arreglamos, es la que asocia más alto riesgo de necesitar un marcapasos permanente. Ahí hay una revisión de 505 pacientes, no difiere mucho de otras más clásicas y por eso la he usado. Como ven, dado a estos altos riesgo que tienen de necesitarlo, cuando ponemos una prótesis tricuspidia, siempre, aparte de esos cables epicárdicos tunelizados a la piel, dejamos siempre un cable epicárdico, dejan los cirujanos un cable epicárdico tunelizado interno, porque si en el futuro
ese paciente, ya han visto, a los 5 años llega al 7%, necesitará un marcapasos, no habrá cable ni con esa silicona ni nada que pueda pasar sobre una válvula tricúspide, ¿de acuerdo? La patología más frecuente de insuficiencia tricuspidia es la insuficiencia, ¿de acuerdo? Y hoy día se prefiere, porque tiene menor mortalidad, siempre el primer step es reparar la válvula. Clásicamente había un montón de cosas, que si la aplastia de la vega, que si la septoplastia, que si la... Hoy día se prefiere estos anillos que, como ven, son incompletos, ¿de acuerdo? Y con la finalidad de mantener la integridad del nodo aurículo-ventricular. Oye, lo primero, quiero pedir disculpas por la calidad de los vídeos. Son caseros, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, yo misma o el residente, o sea, ¿vale? Horribles. Bien, como les decía, ¿vale? Las prótesis también son rarísimas, solamente se colocan aisladamente prótesis tricuspidias en aquellos pacientes que tienen una desestructuración. Hoy día, siglo XXI, ¿qué pasa? Cirugía mínimamente invasiva en todas las especialidades, la cardíaca también, la torácica, ni te cuento, ¿no? Pues se han desarrollado para solucionar la insuficiencia mecanismos de aumentar la coaptación. Hay muchos, este es el tricuplit, hay el Pascal, lo que sea, la banda percutánea. Todo lo que intentan es reducir, no curar, reducir el grado de insuficiencia y mejorar los gradientes funcionales. Los avances, y todavía hay una gran curva de aprendizaje, es que se están ya poniendo prótesis endovasculares también para la sustitución de la tricúspide, ¿vale? No en frecuencia, ¿vale? Pero sí que en cuanto a la necesidad de marcapasos permanente y, por tanto, son pacientes que tenemos que tener muy vigilados, intra y posoperatoriamente, es la reparación de la válvula mitral, ya sea reparada o ya sea sustituida, ¿de acuerdo? Les he dicho ya dónde se encuentra la gran relación que tiene con el ADGIS, ¿de acuerdo? Que justamente ahí mismo lo tenemos, con lo cual los bloqueos en estas reparaciones o en estas sustituciones son muy frecuentes. Son, bueno, 23% alteraciones de la conducción en algún momento, hasta en el posoperatorio. Yo digo en algún momento desde el intra hasta el posoperatorio inmediato, que me voy al 4.º día. Y pese a eso, solamente tenemos una incidencia de marcapasos permanente, que hay que esperar al menos 5 días, a veces hasta 7, las guías actuales bajan a 5 días, es decir, si tú tienes esos trastornos de la conducción al 5.º día, ya puedes ir diciendo al cirujano, al cardiólogo, perdona, mírate esto que posiblemente necesito un marcapasos, ¿de acuerdo? Mucho más si le he reparado la mitral junto con la tricúspide, ahí me subo, ¿de acuerdo? Supero el 4% y supero el 6%, ¿vale? Espera, un momentito, que se me ha ido. Aquí. Bien, la valvulopatía más frecuente es la aórtica, ¿de acuerdo? Y es la reparación. Es verdad que lo más frecuente que vemos es que después nos suceda un bloqueo de rama izquierda, pero es lógico. Miren dónde se encuentra el ADGIS y después dónde está la rama izquierda. En la rama izquierda del ADGIS, qué lástima de puntero, está justamente, la válvula aórtica son 3 cúspides y pasa entre 2 de las cúspides, con lo cual muchas veces cuando hacen la extracción de esta válvula que está mal o está reparada, o bien se tracciona o bien lo seccionan, ¿de acuerdo? Bueno, el desarrollo de la... qué bien. Perfecto, pues muchas gracias. Bien, como todo, intentamos ser menos invasivos. Son pacientes de alto riesgo quirúrgico, pues venga, vamos a ponerlos todos percutáneos, ¿vale? Bien, es verdad que el posoperatorio tienen mejores resultados, pero sin embargo, si solamente medimos las necesidades de marcapasos, bueno, pues cuando comenzamos teníamos incidencias, no nosotros solamente, sino en toda la comunidad teníamos incidencias altas de marcapasos, hasta un 28, y hay series de un 30% de marcapasos definitivo.
que ese sí que está relacionado con un aumento de la mortalidad, esta necesidad de marcapasos. Actualmente, con todos los nuevos diseños de estas válvulas, cuando digo TAVI, que supongo que ustedes lo saben, son válvulas aórticas que están montadas sobre un catéter que se coloca sobre la válvula aórtica degenerada. No se quita la válvula aórtica, sino que se expande, se rompe la válvula aórtica, se expande, ¿de acuerdo? Y se deja la nueva prótesis, ¿de acuerdo? También lo hacemos a cirugía abierta. Aquí nos baja la necesidad. ¿Por qué? Porque los cirujanos lo que hacen es, aunque hacen también, son válvulas que son expandibles, decimos que no llevan sutura, también tienen que hacer un proceso de expansión, ¿de acuerdo? Y entonces es verdad que como han podido ver bien y visualizar bien a campo abierto para no lesionar el haz de His, lo hacen a campo abierto, pero aún así hasta un 7% necesitan marcapasos permanente, ¿de acuerdo? Vamos con otra entidad que es la miectomía septal, que también es muy frecuente que aparezcan, tiene un alto riesgo de bloqueo, ¿de acuerdo? En el intra y en el postoperatorio. La miectomía septal es el tratamiento de la miocardía hipertrófica, sobre todo la obstructiva, ¿de acuerdo? Que no es lo más frecuente es que realicen bloqueos de rama izquierda por lo mismo. ¿Por qué? Porque actualmente el abordaje para llegar al tabique lo hacen, lo hacen a través de una ortotomía y desde la válvula aórtica. Y por lo tanto, esta sección, ¿de acuerdo?, es lo que también favorece que un porcentaje elevado, el 38% de los pacientes, sea habitual que te aparezca después de salir de bomba con un bloqueo de rama izquierda. Solamente marcapasos definitivo, ¿de acuerdo?, es muy bajo, sin embargo, para estos, y justamente mejora muchísimo la vida, la calidad y la vida media de estos pacientes si son sometidos a cirugía cardíaca, a septomía. Los cierres de CIV, dejo la pediatría para el siguiente ponente. Nosotros sobre todo lo vemos en postinfarto, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando el infarto es sobre todo del territorio inferior. Es verdad que los territorios anteriores suelen dar roturas del tabique interventricular a nivel apical, que normalmente lo que hacemos es plicar. Lo que hacen los cirujanos es plicar la contribución del ápex cardíaco a la sístole, al volumen eficaz, al volumen eyectivo ventricular es muy poco. Es decir, la gente puede vivir sin un ápex, ¿vale? Pero, sin embargo, si el infarto es inferoseptal, entonces suelen hacer estas comunicaciones mucho más elevadas a nivel del septo membranoso y, bueno, pues aquí les he puesto cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Este es un vídeo nuestro también de una comunicación. Hoy día tienen una alta mortalidad, es una complicación grave, muy grave, con una alta mortalidad, la presencia de una comunicación interventricular altísima. Y hoy día lo más difícil que tenemos el equipo, porque nosotros funcionamos como un equipo multidisciplinar, cardiólogos, cardíacos y anestesiólogos de cardíaca, es decidir cuándo es el mejor momento para entrar, ¿de acuerdo? Porque el parche tiene que suturarse bien y quedar bien adherido a ese tabique que está infartado, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Lo más frecuente que vemos, sobre todo con la manipulación, son las FA, las extrasístoles con cualquier foco, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ven ustedes, o sea, no sé, es como, lo he pasado un poco rápido, es una FA, la cardiovertimos, bueno, aquí muchas veces los cirujanos meten un poquito y la estimulan la aurícula y se separa, aquí no hacen eficaz, una cardioversión y sigue el hombre con su ritmo sinusal. A la salida de la CEC es otro cantar, es otro cantar. Lo más frecuente que vemos a la salida de la CEC son taquiarritmias porque suelen hacer embolización las cavidades, cuando las cavidades cardíacas están abiertas, están llenas de aire, aunque intentamos purgarlo, al desclampar la aorta muchas veces fugan, como todo, hacia lo que hay más arriba. ¿Y qué es lo primero que se encuentran? Los troncos coronarios, ¿de acuerdo? Y casi siempre van al derecho, ¿de acuerdo? Y también los fenómenos de isquemia reperfusión. Ojo,
y también cuando el anestesiólogo, para salir de ECEC, pone un exceso terapéutico en catecolaminas, ¿vale? Yo quito la voz de todos los vídeos, pero este lo he querido dejar. Esto es una salida de ECEC de hace poco, el 21 de marzo. Desclampada, porque claro, para que haya latido tiene que estar desclampada la aorta. Bueno, lo vemos aquí, bueno, pues haciendo todo tipo de cosas, el pobre corazón, normal, sale de un paro, ¿eh? Música de fondo, no sé si lo oyen ustedes. Tranquilos. Uy, una FV. Yo sigo grabando. Sigo grabando. Parece una torsada. El cirujano. Un poquito fluir, ¿no? Un poquito, ¿eh? Que se le ponga como está la grasa. ¿De acuerdo? O sea, con esto vengo a deciros que quizás soy una afortunada a dedicarme a esta especialidad, en lugar de estar, vamos, esto me pasa a mí en trauma, en torácica, en una laparoscopia, y vamos, ya les digo yo que una cardioversión, y ahora, venga, ritmo sinusal, venga, vamos a bajar flujos y salimos de bomba. ¿De acuerdo? Quisiera hablarles muy rápidamente de un fenómeno que no es exclusivo de cirugía cardíaca, de cualquier unidad de trasplante, de cualquier plástica, cuando hacen esos clampajes, de lo que sea. Hay siempre un fenómeno de isquemia-reperfusión cada vez que clampamos una aorta. En este caso, yo voy a hablar una arteria. Yo voy a hablar solamente de las coronarias, ¿de acuerdo? Cuando tú clampas aunque hayas hecho una CEC y esté con una solución de cardioplegia cardioprotectora, siempre el corazón queda isquémico. Tú haces un clampaje de aórtico, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a hacer ese desclampaje o bien has clampado la DA porque has hecho sin extracorpórea o lo que sea, o hacéis una plástica, siempre hay un fenómeno de isquemia-reperfusión. Si tú haces un clampaje en vascular, un clampajito de esa femoral, siempre cuando sueltan, la propia reperfusión hace que una cantidad de células, en mi caso miocitos, pero cuando hago vascular, pues serán otras células, se mueren, hacen apoptosis, simplemente. Y esto es un fenómeno muy bien conocido, ¿de acuerdo? Es algo transitorio y no hay que ponerse nerviosos. Ocurre en todos. Lo que ocurre es que nosotros, al dedicarnos a cirugía cardíaca, es que vemos el ST, vamos, como el Principito, cuando se comía la serpiente, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Y después, poco a poco, depende de la cantidad, que normalmente son pocos, porque la cardioprotección es buena, pues... Bueno, cuando no podemos lograr y tenemos tormentas eléctricas, ¿de acuerdo? Que las tormentas eléctricas siempre asocian disfunciones ventriculares severas, tanto en el intra como en el postoperatorio, ya nos lo decía Ramón. Siempre en cirugía cardíaca lo primero es hacer una revisión de bypass o una revisión de coronaria. Si estamos haciendo válvulas, ver que no haya quedado la arteria coronaria clampada. Ahí la eco transesofágica o bien de Visu es fundamental. Hoy día ya está también como técnica, hay que hacerlo, hay que medir flujos. Siempre tenemos unos Doppler que hacen una flujometría en directo y lo sabemos. Si no, la ETE para ver los osteocoronarios, y si no, empezaría a pensar, ostras, ¿le habrá faltado cardioprotección? No es que la bombera, la perfusionista, quiero decir, le haya puesto poca dosis, sino que muchas veces esa miocardiopatía hipertrófica, el anciano que tiene es muy hipertenso y que esto, pues a lo mejor ha sido insuficiente, ¿de acuerdo? Y no ha llegado a todos los miocitos por igual, ¿vale? O cuando hay una estenosis coronaria. En este caso, lo primero es, bueno, vamos a situaciones de mantenimiento. Colocamos un balón de contrapulsación. Esto siempre te indica isquemia, ya nos lo han dicho antes, ¿eh? Por lo tanto, balón de contrapulsación para mejorar la irrigación coronaria. Si es necesario, implantamos una asistencia ventricular externa. Hoy día casi siempre usamos ECMO, ¿vale? Es más económica que las asistencias tipo Levitronic o otra, pero si no, pues lo que proceda. Ponemos siempre fármacos, nosotros provocamos el bloqueo, si es que no lo tiene, el bloqueo, bloquear al corazón, o sea, bloquearlo, mi amiodarona, ¿vale? Bloquearlo por completo y usar el marcapasos terapéutico. Y si procede,
en caso de que se detecte, o rehacer el bypass o hacer un cateterismo urgente. No suele ser lo habitual esto que les he enseñado yo de la música. ¡Ay, mira, que fibrila un poquito! No, esto es muy poco habitual, gracias a Dios. Lo más habitual son este tipo de salidas, tranquilas, bueno, pues durante un tiempo, hasta que recupera su propio sinusal, si es que lo tenía previamente, o su ritmo basal. Bueno, aquí también tenemos, estos son los fenómenos que les decía yo, de isquemia reperfusión, esas elevaciones del ST, que no quieren decir que haya una isquemia en ese momento, no hay que mirar, a ver el flujo coronario, no, sino que son normales. Ya ven ahí que al cabo de un tiempo se desaparecen, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos la cirugía de bypass sin CEC, ¿de acuerdo? La verdad es que la posición, usamos estos estabilizadores que también alteran toda la posición anatómica y, por supuesto, las arritmias son de lo más frecuente. Casi siempre suelen ser extrasístoles, ¿de acuerdo? Pero si acontecen TVs o FVs o son mal toleradas arrítmicamente, te hace cambiar la técnica. Oye, mira, vamos a entrar en CEC, que no lo tolera, y ya está, ¿de acuerdo? Hemos hablado ya, creo que hay una compañera que lo ha dicho antes, el trasplante cardíaco, recordarlo, por favor, porque lo encontraréis algún trasplantado cardíaco en alguna cole o en alguna cosa. Es un corazón totalmente denervado, Se pone un corazón que está denervado, por lo tanto no tiene conexión simpática ni parasimpática, pero ojo, que tiene todos sus receptores adrenérgicos y por lo tanto responde a las catecolaminas, ¿vale? Endógenas o exógenas, cuando está dormido no tiene las endógenas, las exógenas, ¿de acuerdo? Y además, actualmente se realizan los trasplantes que son técnicas de sutura bicaval que tienen intacto todo el sistema de conducción, todo su nodo sinusal, su nodo auriculoventricular, ¿vale? Por favor, ya lo han dicho 40 veces, no le pongáis atropina, por favor. Es que yo cuando veo, hay que hacer un TAC y el residente, dame una atropina, yo, ¿para qué? ¿Para qué quieres una atropina? No, llévate la leudrina, lo que quieras, pero aleudrina y isoproterenol, quiero decir, ¿vale? Normalmente los sacamos con un marcapasos transitorio, es lo habitual, aunque pueden salir, como les explico, porque casi siempre salen con algún tipo de ayuda inotrópica, cronotrópica, en este caso aleudrina, pero en caso de que sea insuficiente necesitan un poco de ritmo, frecuencias entre 100 y 110, ¿de acuerdo? Y una vez que recuperan su ritmo propio, el que sea, siempre tienen un ritmo en el postoperatorio más alto del habitual y no le frenen. Y no le frenen, por favor, lo necesitan. Necesitan las catecolaminas para poder no entrar en bajo gasto, ¿de acuerdo? Que sepan que un corazón implantado es capaz de reinervarse, pero no lo hace precozmente. Si yo tengo un trasplantado y se me complica con una colecistitis, pues tendré que ir con el marcapasos externo a quirófano a quitarle la vesícula biliar, y porque la reinervación va poco a poco. Empieza el sexto mes, sobre todo la simpática, pero la parasimpática hasta los 3 años. O sea que, bueno, ojo. De acuerdo, quiero que recuerden que siempre tienen que tener una cierta taquicardia basal, tienen los índices cardíacos un poquito más bajos, no les bajen la frecuencia, no les pongan betabloqueantes, por favor, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca siempre es más lenta al ejercicio. Las arritmias, me las voy a pasar muy rápidas porque vamos un poco mal de tiempo. En el posoperatorio de cirugía cardíaca, siempre, bueno, lo saben ustedes, la FA, como ya han dicho, la doctora Ons, es lo más frecuente. Nosotros sí que la tratamos y además la tratamos de manera muy eficaz, cuando es necesaria en pacientes que es de novo, que necesitan esa sístole auricular para contribuir al gasto cardíaco, ¿de acuerdo? No tiene mal pronóstico, tiene un pico de segundo día de aparición y en algunos pacientes que hemos tenido disfunciones ventriculares en el posoperatorio y que necesitamos que mantengan estable el ritmo, sí que usamos perfusiones de amiodarona. Y sobre todo quiero hacer hincapié que nosotros sí que una vez que han tenido una FA persistente durante más de 12 horas, aunque haya recuperado el sinusal, sí que ponemos una descoagulación con heparina sódica hasta una cefalina de 2, o sea, terapéutica, porque están en un momento posoperatorio que es muy trombogénico, ¿de acuerdo? Para evitar justamente fenómenos de trombosis. Lo más frecuente, bueno, las alteraciones inespecíficas. Miren los residentes, oye, mira Maite, que electro, oye, sí, está alterado todo, es que no lo ven ustedes, es un poco pequeño, pero ya nos lo ha explicado el doctor Roca, alteraciones del ST por Tutarreus. Si no tiene una especificidad, eso no me indica nada. Son
Lógicamente, son procesos inflamatorios, está inflamado todo, lo tienen en la mano, lo han cosido, pues pobrecito. Lo más frecuente después de cirugía de bypass es que pueden aparecer bloqueos de rama derecha, no tienen ninguna significación isquémica, ¿de acuerdo? El infarto postoperatorio, después de realizar unos bypasses, tienen que cumplir una serie de criterios. Tienen que elevarse y con significación, con un paralelismo con una arteria afectada, ser el ST. La onda Q que aparece de novas, es muy, muy significativa y sospechosa de isquemia, de infarto perioperatorio, y el bloqueo de rama izquierda que no tenía antes de la cirugía. Esto junto con la elevación de las troponinas de las enzimas miocárdicas. Después de una cirugía cardíaca todos tenemos las enzimas cardíacas elevadas, por tanto, según las guías, tenemos que dar un corte, y es que tiene que elevarse 10 veces el basal, o en aquellos pacientes que entraban con cierto estado de insuficiencia cardíaca que ya la tienen elevada, al menos tiene que haber un aumento del 20%. Nosotros siempre, antes de hacer ya indicar una hemodinámica de rescate, tenemos que encontrar que existe una ecocardiografía con alteraciones segmentarias que sean correspondientes. Bueno, fenómenos pues los que ustedes quieran, vasoespasmo casi siempre, fenómenos de kinking, que es que se ha doblado el bypass al cerrar, se ha quedado doblado, lo que quieran, ¿de acuerdo? La operación de Bentall para los aneurismas, ¿de acuerdo? Esto ya saben qué es, que además de poner toda la aorta ascendente postiza con la válvula aórtica, además reimplantamos las propias coronarias. Bueno, pues es otro factor de riesgo. Bueno, vamos a los bloqueos transitorios y con riesgo de hacer bloqueos. Aquí las TAVIs, las percutáneas, estas que decíamos que iba a ir tan bien todo, la verdad es que las nuevas guías nos dicen que a un paciente que le hemos puesto una válvula percutánea porque era de elevado riesgo quirúrgico para esternotomía media por otras comorbilidades, si a las 24 horas todavía sigue con bloqueo AV, ya le puedes poner directamente el marcapasos, ¿vale? Tiene una incidencia altísima. Mientras que si se lo has hecho por abordaje quirúrgico, 5 días. Y las arritmias ventriculares son siempre de muy mal pronóstico y suelen ser disfunciones cardíacas severas o infartos perioperatorios muy, muy severos. Como conclusión, rápidamente, recordar que en nuestro ámbito son transitorias por inflamación, que es fundamental el conocimiento y la utilidad de los marcapasos, el alto riesgo, sobre todo para esas TAVIs. ¡Ay, me van a poner una TAVI por la piel! ¿Por aquí? ¿Por la pierna o por aquí? Ah, muy bien, muy bien. Que la hace por FA, como en otras, como en cardiotorácica y otras es la más frecuente, en el segundo día sobre todo, y que el derecho suele aparecer el bloqueo de rama derecho después de los bypasses, ¿de acuerdo? Este es nuestro equipo y les invito a todos a visitarnos cuando quieran. Muchas gracias. El siguiente ponente es el doctor Joan Sánchez de Toledo, que es médico en pediatría, es doctor en cardiología y pediátrica y experto en curas intensivas y cardíacas y pediátricas. Y actualmente es el jefe de servicio de cardiología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. Aparte también es coordinador de aquí de la UCI, de la Fundación Cor All de Sheus. Y ahora pues nos hablará de las arritmias más frecuentes en cirugía cardíaca pediátrica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador, es un placer estar aquí. Un matiz, la coordinadora de la UCI, la que hace que la UCI funcione, es Laia Vega, que ya la conocéis vosotros. Yo trabajo de noche aquí, por eso muchos no me conocéis. Llevo muchos años trabajando de noche y me encanta la UCI. Y me encanta la UCI cardíaca de niños. Y la misión de hoy es haceros entender que un niño no es un adulto joven ni un adulto pequeño, es un niño. Y esto es importante porque lo que habéis dicho antes no aplica para los niños. El niño es muy rara la cirugía de la mitral, la cirugía de la aorta. Es muy frecuente la cirugía de la tricúspide porque siempre que cerramos una CIV hay que insertar la tricúspide y volverla a implantar. Y además, otra cosa muy importante es que yo no soy anestesista y nosotros no hacemos tantos vídeos porque sufrimos lo que pasa en quirófano y es un ambiente un poco menos estable. Entonces es importante el mensaje de que todo lo que pasa en quirófano después lo recibe el intensivista y lo sufre el equipo de noche. Es decir,
que la inestabilidad de las arritmias se ven a posteriori. Y esto es muy importante, es un concepto que hay que tener presente porque lo que nosotros hacemos es mantener gasto cardíaco. Y la importancia de entender las arritmias es la asociación que hay con el gasto cardíaco, que es al final lo que hacemos cuando manejamos a un paciente. Y gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. Y el niño depende de la frecuencia cardíaca muchísimo más que el paciente adulto. Entonces, no hablaremos de bradiarritmias, porque las bradiarritmias se solucionan de otra manera, pero hablaremos de la implicación que tiene la taquiarritmia en el posoperatorio del niño. Y no entraremos en muchos detalles, pero sí que me gustaría que entendierais el por qué es importante tratar las taquiarritmias y qué implicación tiene en el gasto cardíaco. Lo primero es que la sincronía auricular y ventricular es importante. Si perdemos sincronía aurículo-ventricular, afectamos de forma significativa el gasto cardíaco. Hasta un 30% del gasto en situaciones de posoperatorio dependen de esta sincronía, del kick auricular. Otro concepto importante que trataremos, la relación que existe entre aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen telediastólico de ese ventrículo. Y os explicaré el porqué. Y finalmente, la relación que existe en el aumento, entre el aumento de volumen telediastólico y la perfusión coronaria, que son tres factores importantes para entender la fisiología de lo que va a pasar en el posoperatorio. En primer lugar, la sincronía. No hace falta que lo repitamos, se ha dicho muchísimas veces esta noche, pero en un paciente que ya tiene disfunción ventricular, si encima pierde este 30% del que contribuye la aurícona en su gasto cardíaco, va a sufrir mucho más durante el posoperatorio cardíaco. Segundo factor importante, la relación que existe entre frecuencia cardíaca alta y volumen telediastólico y la asociación que tiene esto con la pérdida de volumen latido. Todos sabemos lo que es la ley de Frank Starling. Cuando empieza a aumentar el volumen telediastólico y sobrepasa un umbral, el volumen latido cae. En adultos, por encima de frecuencias de 150, el volumen latido empieza a caer porque pierde la fuerza. El estiramiento de las fibras hace que el volumen latido caiga. Pues en niños es lo mismo. Lo que pasa es que esta frecuencia cardíaca, este umbral es un poco más alto. Los niños habitualmente cuando lloran, cuando tienen fiebre, pues aguantan frecuencias de 170, 180 y aguantan tiempo. Es como este ejemplo que tenéis en la izquierda. Esto es un experimento en animales pequeños sometidos a frecuencias altas durante mucho tiempo y veis como, comparado con los controles, el paciente que tiene taquicardia va progresivamente aumentando el volumen telediastólico del ventrículo hasta que claudica. Es decir, hay niños que se presentan en la unidad de cuidados intensivos con taquicardias paroxísticas que han sido inadvertidas durante mucho tiempo y pueden llevar pues 3 semanas a frecuencias de 180 sin dar aparentes síntomas porque están acostumbrados a llevar frecuencias más altas, pero llega un momento que claudican. Pero bueno, relación entre taquicardia y volumen es muy importante. Y por último, esto lo sabéis mejor los que os dedicáis a adultos, es relación entre el volumen y la compresión de las arterias perforantes y toda la isquemia miocárdica secundaria al estiramiento de fibras. 3 factores súper importantes que condicionan la limitación del gasto cardíaco en el posoperatorio inmediato. Y al final, lo que os decía antes, lo importante aquí no es hablar de las arritmias, nosotros somos intensivistas, nos dedicamos al posoperatorio, es hablar de las soluciones. Para hablar de las arritmias tenemos al doctor Moya, que nos explicará arritmias, y expertos, electrofisiólogos. Nosotros nos cuesta a veces un poco concentrarnos y tenemos que ir a la solución. Y para ir a la solución tenemos que hacer un enfoque muy práctico de las arritmias. Hemos hablado de la gran clasificación entre bradiarritmias y taquiarritmias. La bradiarritmia nos preocupa relativamente poco en el posoperatorio, siempre y cuando el cirujano tenga a bien poner cables de marcapasos, porque hay algún cirujano que decide que como a él no se le bloquean los pacientes, no va a colocar cables, y esto es así, y siempre te encontrarás algún cirujano que no te coloca cables, entonces le tienes que poner los parches. Bueno, no es el caso. Pero lo que nos preocupa es la taquiarritmia. ¿Y cómo enfocamos la taquiarritmia desde un punto de vista práctico en intensivos pediátricos? Pues mire,
desde un punto de vista de clasificación mecanística y de localización. Pero si tuviéramos que utilizar una clasificación práctica, es esta. El origen de las arritmias. Como sabemos, ya se ha dicho, hay el tipo de arritmia automática por un foco que de golpe y porrazo empieza a disparar, o arritmias por reentrada. Tienen una vía anómala que reproduce el sistema de arritmia. Y después, evidentemente, hay una clasificación por localización. Están arriba, en medio o abajo. Muy simple. Pero así es. Las taquiarritmias del paciente pediátrico habitualmente responden a mecanismos de reentrada, pero curiosamente estas son las menos frecuentes en el paciente pediátrico posoperatorio, con lo cual pues es lo que hay. La reentrada es frecuente en el neonato, pero menos frecuente en el posoperatorio. El flúter auricular es excepcional en pediatría. Una cosa tan frecuente en el posoperatorio del adulto, nosotros lo vemos menos. Pero lo que es importante es identificar una reentrada. La reentrada es aquella arritmia que aparece y desaparece. Y tú vas a la telemetría, ahora que tenemos la capacidad de examinar a los pacientes en retrospectivo, y ves frecuencia a las 3 de la mañana de 100 a 200. Y a las 3:05 baja de 200 a 100. Y así se repite 3 veces. Pues bueno, esto es un mecanismo de reentrada. Importante porque las reentradas responden a la cardioversión eléctrica y farmacológica. Una reentrada, la chispas y salta. O le das adenosina y cambia. En cambio, las automáticas responden a un trigger que va estimulando progresivamente, va aumentando, va disparando cada vez más rápido. Tienen una característica que es el fenómeno de warm-up, se van calentando, van aumentando la frecuencia. La taquicardia sinusal, ¿no? Se va acelerando, hace fiebre, más taquicardia, pues el mecanismo es parecido. ¿Qué inconveniente tiene la arritmia automática? Que no responde a la cardioversión, no responde ni al chispazo ni a la cardioversión farmacológica. Y esto es un problema, porque tienes un mecanismo automático que no revierte rápido, que te hace que la frecuencia cardíaca progresivamente sea más y más alta y vaya deteriorando al paciente. Entonces, entender estos dos mecanismos y saberlos reconocer de una forma aguda te ayuda directamente a tratar el paciente y a enfocarlo bien. Y es lo que queremos hacer. Rápido, identificar y tratar. Para pensar ya tenemos al electrofisiólogo, que tiene tiempo, un ambiente controlado. Nosotros tenemos que reaccionar. Y a veces nos equivocamos, pero tenemos que minimizar el error. Entonces, la segunda clasificación, que es la de localización, nos ayuda a entender un poquito más sobre el origen de esta arritmia y hacer asociaciones, ¿no? Cuando queremos intentar saber dónde está la arritmia, al final lo más fácil es intentar entender la relación que existen entre P's y QRS, entre A's y V's. La arritmia que se genera en la aurícula tendrá siempre más P's que QRS, ¿no? El flúter auricular, pum, 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 muchas P's, pocos QRS. Pero hemos dicho que esta no es la habitual en pediatría. Esto es una reentrada auricular, pero no es la más frecuente en pediatría. Las arritmias auriculares generalmente son automáticas en pediatría. Ventriculares, al revés, pues tendrás más QRS, más B's que A's, más B's más QRS que P's. Y después tenemos las que afectan al tejido de conducción, que son quizás las más complejas, pero que son las más importantes de reconocer porque son las más frecuentes en el posoperatorio y las que dañan más al paciente. Y hablaremos del JET, de la taquicardia de la unión, que es una arritmia poco frecuente en el adulto, o diría menos frecuente, pero que es conocida como la taquicardia idioventricular. Es una taquicardia autonómica que se origina cerca del tejido de conducción, que básicamente hace perder la sincronía auriculoventricular al paciente y lo pone en frecuencias muy altas. Y es lo que a nosotros, al pediatra de intensivos, le trae más dolor de cabeza en el posoperatorio. Lo hemos comentado antes, la utilización de los cables de marcapasos en cirugía cardíaca, fundamental para tratar al paciente, para recuperar la sincronía auriculoventricular, pero también para diagnosticar. Nosotros utilizamos el cable auricular para entender mejor esa relación entre P's y QRS. Si tenemos un cable en la aurícula y utilizamos el cable para magnificar la P del QRS,
nos va a ayudar a entender la relación que existe entre la P y el QRS, que muchas veces es muy difícil en una taquicardia muy rápida pediátrica. Identificar Ps en un electropediátrico es difícil y esto nos ayuda a entender muchísimo mejor la arritmia. Claro, si el cirujano no te la ha puesto, entonces, si el cirujano no te la ha puesto, tienes que hacer valoración clínica. Esto es una situación real. No es un vídeo porque no tenemos la agilidad de poder hacer el vídeo mientras tratamos, pero el paciente de golpe y porrazo se ha puesto a 230, si habéis fijado, la curva arterial ha caído. ¿Y qué hemos hecho? Es una arritmia rápida, descompensa, haces cardioversión eléctrica y responde. Probablemente un mecanismo de reentrada. A las 2 de la madrugada has cardiovertido la situación y el paciente ha recuperado el gasto cardíaco. Entonces, en situaciones de reentrada, como estamos en la UCI, lo que tienes que hacer es tratarlos y cardiovertirlos, con lo cual un paciente en la UCI que está inestable, tratamiento, cardioversión. Podemos hacer otras cosas, podemos hablar de otra medicación, pero ahora de entrada es reentrada, descompensa al paciente, lo voy a cardiovertir. Simple. Siempre intentar hacer las cosas lo más simple posibles. La adenosina nos sirve para diagnosticar, ¿no? Y es un fármaco que se utiliza para identificar el ritmo de base, pero en pediatría y en paciente que no está inestable o que no está intubado, y supongo en adultos más, da una sensación de muerte inminente que es mal tolerada. Entonces, por casualidad, hace años empezamos a ver los efectos de la dexmedetomidina. Fijaros, lo de abajo es una cardioversión farmacológica con dexmedetomidina premedicando a un paciente con un pediátrico antes de plantearnos la cardioversión. Y vimos que la dexmedetomidina en la UCI nos ayudaba a cardiovertir arritmias. Y desde hace tiempo nosotros hemos incorporado la dexmedetomidina en el perioperatorio de cirugía cardíaca. Nuestros pacientes combinan opioide y dexmedetomidina ya desde el principio en bomba para disminuir el efecto taquicardizante que vemos en el posoperatorio. Y después, ahora quizás no viene al caso, pero nosotros podemos hacer cardioversión selectiva utilizando el marcapaso. Esto vosotros lo sabéis en sala de quirófano. Si tienes un cable auricular, el marcapaso secuencial tiene una función que te permite hacer una cardioversión selectiva a la aurícula y cardiovertir una taquicardia supraventricular. Pero lo que realmente nos preocupa a nosotros es la arritmia automática y dentro de la arritmia automática la taquicardia de la unión. No os voy a poner tanto ruido, pero fijaros que esto es una situación clásica que nosotros vivimos en el quirófano, que es un paciente que llega después de horas de cirugía cardíaca y que poco a poco se va poniendo, evidentemente esto es una secuencia de tiempo acelerada, pero el paciente va progresivamente acelerando, más taquicárdico, a medida que se va poniendo más taquicárdico la presión va cayendo, el paciente se compromete, el anestesista piensa que está mal de volumen, le da volumen, el volumen aumenta el volumen diastólico, la tensión cae más, dice, oye, esto va a ser una reentrada, lo voy a chispar, lo chispa, atonta todavía más al miocardio, entras en una espiral de violencia que es muy difícil salir. Esto es una arritmia por reentrada típica en un paciente posoperado de cirugía cardíaca pediátrica, es lo que llamamos el JET, la taquicardia de la unión rápida. Y es una taquicardia que básicamente es por encima de 170, que tiene una disincronía auriculoventricular que hace perder la secuencia auriculoventricular y que por frecuencias tan altas hace que el gasto cardíaco del paciente se vea muy comprometido. Entonces, ahora no viene el caso, pero sí que es importante otra vez identificar este tipo de arritmias para tratarlas de forma adecuada. Nosotros lo que hacemos cuando vemos un JET es, si el paciente está hipotenso, en lugar de aumentarle los inotrópicos, bajamos inotrópicos, bajamos estímulo adrenérgico, sedamos mejor al paciente, le bajamos las catecolaminas exógenas y endógenas, enfriamos
y lo que intentamos hacer es controlar la frecuencia cardíaca al máximo con medicamentos, con frío, y después aplicamos fármacos antiarrítmicos para frenar el ritmo, para bajar la frecuencia a un sitio que nos permita recuperar la curva de Starling y después podamos entrar con el marcapasos de forma secuencial y marcapasear la aurícula y el ventrículo. Esto típicamente lo hacemos con amiodarona porque es el fármaco que mejor respuesta nos ha dado y a nivel internacional está más aprobado a un nivel del posoperatorio inmediato, y como sabemos que el JET es una arritmia transitoria que en 48 horas se soluciona habitualmente, pues si eres capaz de controlarla con amiodarona durante 48 horas, al tercer cuarto día la puedes retirar y son pacientes que ya se recuperan de forma espontánea bastante bien. Otro ejemplo de lo que os decía antes, cómo la dexmedetomidina nos ha ayudado en el posoperatorio a controlar frecuencias cardíacas de los pacientes. Esto es un paciente en JET por encima de 200, y como después de aumentar la infusión de dexmedetomidina, progresivamente el paciente va recuperando frecuencias cardíacas un poco más lentas. Y al final, cuando tú tienes la frecuencia más lenta, lo que haces es aplicar el marcapaseo, ¿no? Si tienes cables aurículo-ventriculares, pues de forma satisfactoria intentarás reproducir la secuencia aurículo-ventricular. Ahora no es el momento de hablar de modos de marcapaseo, pero al final intentamos hacer las cosas de forma más simple. Utilizamos DDD. Muchas veces en AI el paciente recupera también sincronía aurículo-ventricular, marcapaseando la aurícula un poco más rápido del ritmo. El paciente espontáneamente, que está en JET, entra en conducción AV intrínseca. Pero bueno, esto da para un capítulo entero de posoperatorio cardíaco. Pero al final lo más importante es entender los mecanismos que producen la arritmia, los mecanismos por los cuales la arritmia produce deterioro del paciente, entender que tenemos que diagnosticar rápido, que tenemos que usar las herramientas que tenemos disponibles, idealmente el electro y los cables de marcapasos auricular, y después intentar siempre restaurar sincronía y bajar frecuencias cardíacas a un nivel fisiológico. Si entendemos estos tres conceptos, recuperamos al paciente. O sea, al final, intensivos es hacer las cosas lo más fácil posible. Ya sabéis que siempre es fácil complicarnos, pero lo que realmente es difícil en cuidados intensivos es hacer cosas complejas lo más simple posible. Y nada más, no os quería explicar nada más que estos tres conceptos.